Hola amigos, hola amigas, buenas, es un placer estar aquí con vosotros una semana más. Bueno, hoy vamos a hacer algo muy especial. Recuerdo que si os gusta mi canal, os gusta conocer un poquito sobre la historia de la música, sobre las obras comentadas que vamos haciendo en los diferentes vídeos, pues os podéis suscribir a mi canal y le podéis dar a la campanilla y así cuando suba algún nuevo vídeo os llega directamente y podéis verlos sin que nadie os tenga que avisar. Entonces me he configurado una especie de historia, tipo como una película, donde vamos a ir pasando por diferentes momentos que le ocurrieron de verdad a algunos compositores o formas de ser que adquirieron en algún momento de sus vidas, como si fuera una película, como si fuera la historia de una persona. Así que nada, bueno, vamos a verlo. Espero que os guste, que os lo paséis bien, que aprendéis muchas anécdotas, que sea divertido y el cuento, como tiene un final perfectamente acabado, os he esperado hacer, bueno, pues acabará y ya está, no habrá ninguna despedida por mi parte. Muchas gracias. Mientras mi padre estaba sumido en sus propios pensamientos, absorto y sin saber qué escribir en su partitura, de repente fue interrumpido por un criado que le anunciaba mi nacimiento. Cruzó apresurado la estancia para abrazar a mi madre y prometerle amor y cariño de por vida, y entregarse por completo, en cuerpo y alma, a ella y a mí. Mientras mi madre se encontraba exhausta después del parto, mi padre la abrazó cuidadosamente y la sucumbió en una tierna caricia. Ella sonreía, a pesar del tan agotador momento que debió ser tenerme. Fue entonces cuando mi padre cogió su mano, mientras observaba hacia todos los lados de la habitación, buscándome, y en ese preciso instante mi padre preguntó por mí, por primera vez. Mi madre derramó una lágrima, y le dijo mirándole a los ojos: «Perdóname, George, pero tu padre...». Entonces apareció mi abuelo, con el semblante serio que le caracterizaba. Alzó la voz y le dijo a mi padre: «George, ven. Tenemos que hablar». Fue entonces cuando al salir de la estancia pasó por otra donde yo me encontraba, y mi padre, al verme frágil y delicado, acudió corriendo a mí. Pero mi abuelo se lo impidió rotundamente. Se puso en medio, inhabilitándole el paso. De esta manera contundente, mi abuelo comenzó una explicación a mi padre que cambiaría el rumbo de nuestras vidas, diciéndole que a pesar de la vergüenza del acto que había realizado, un gran pecado que debían esconder, sangre de su sangre que manchaba la reputación de la familia, que a pesar de todo lo perdonaba. Pero ese perdón escondía una gran condición. Yo era el símbolo de una diferencia social, de una clase social que no debía entremezclarse. Era símbolo de algo que, lamentablemente, no correspondía a mi época. Así que mi abuelo obligó a deshacerse de mí a mi padre, porque yo era el fruto del vientre de una criada, una relación que nunca debió ocurrir. A mi padre le obligaron a no verme más y así ocurrió. Fue así cuando recaí en una familia de fuerte tradición musical, cuyo padre, en este caso padrastro, era maestro de capilla que a duras penas podía mantenernos. Recuerdo que mi hermana recibía lecciones musicales semanales de mi padre, pero no sé por qué razón me echaban de la habitación porque molestaba a mi queridísima hermana. María Ignacia Walburga, ese era su nombre. A mí me habían llamado Johannes Chrysostomus Wolfganus Theophilus. Sí, ¿qué le íbamos a hacer? A nuestros padres les gustaban los nombres largos. Creo que querían honrar a demasiada gente en nuestra familia. Un día entré en el estudio de mi padre, lo vi vacío. Recuerdo que apenas tendría 3 años de edad, y me puse a tocar melodías que me iban y venían, y pasé toda la mañana jugando con aquel clavicordio. Hubo un momento en el que me di cuenta de que en una esquina de la habitación estaba de cuerpo presente mi padre adoptivo Leopold, que me miraba con una mezcla de gusto y sorpresa, con admiración, intentando no interrumpir mi sesión musical. Creo que fue justo en aquel preciso momento cuando empezaron a hacerme partícipe de las sesiones musicales, y comencé a componer y a tocar. Pronto, mi padre nos empezó a llevar de viajes, exhibiéndonos ante la gente más importante de Europa. Mi padre se quedaba con las ganancias y proyectaba en mí un futuro confeccionado desde sus más profundos sueños, que nunca había logrado alcanzar por sí mismo. Me acuerdo perfectamente del día que empecé a tocar el violín, pues estaban unos amigos de mi padre interpretando música en el salón de mi casa con él. Yo estaba escondido escuchando, pero de repente entré y les dije: «Yo lo puedo tocar mejor». La verdad es que aquellos hombres se rieron de mí, pero me concedieron el lujo de poder interpretar unas pequeñas melodías. Comencé a tocar y me dejé llevar. Dejé al segundo violinista hecho trizas. Toda la sala se quedó en pausa, mientras atónitos me miraban como si de un milagro se tratase. A partir de ese momento, siempre contaban conmigo en su grupo. Pero, queridos amigos, los conciertos continuaron, y con ellos las terribles exigencias de viajes en carretas en pleno frío invierno europeo, y mi trabajo de exhibir mi talento de corte en corte, con el único afán de obtener ganancias y adquirir fama.
De pronto, mi padre creo que se comenzó a sentir inseguro y se dedicó a la bebida. Incluso a veces llegaba tarde a casa y me levantaba a empujones y puñetazos y porrazos para que yo practicara en mitad de la noche. Pronto se percató de que su gran negocio tenía un problema. Yo cada vez me iba haciendo mayor y ya no sorprendía tanto, ni tenía tanto efecto en las exhibiciones musicales. Así que decidió quitarme 2 años de encima para intentar recuperar un nuevo empuje empresarial. Pero esa decisión generó un efecto secundario inesperado que hizo que la gente se fijara más en mi desarrollo prematuro que en mis dotes musicales, y llegara incluso a comentar más lo grande que parecía para la edad que tenía que lo bien que tocaba. Mi padre sucumbió más en sus inseguridades y de repente cambió de idea al respecto de que yo me dedicara a la música. Su deseo ahora era que me preparara unas estupendas oposiciones para convertirme y desarrollarme en una vida de funcionario. Pero ahí entró en juego el ingenio de mi queridísima madre, que me ayudó a tomar lecciones de violín y de composición. Mientras mi padre se iba de gira con sus queridísimos amigos, giras que él mismo organizaba, yo tomaba clases a escondidas. En mi casa, además, había una serie de prohibiciones rigurosas. Por ejemplo, recuerdo la de no poder hablar bien de Wagner. Wagner era odiado en nuestra casa. No podíamos hablar ni de su persona ni de su talento, ya que este compositor le había hecho una fechoría muy gorda que yo no entendía muy bien a un amigo de mi padre, director de orquesta, un señor llamado Hans von Bülow. Pero como buen adolescente me salté todas las normas. Idolatraba a Wagner en secreto. Pero la que más daño hizo a mi padre, además recuerdo qué gesto puso cuando le explotó todo en delante de su cara, fue la de saltarme sus órdenes de estudiar esa oposición. Tendríais que ver qué cara se le quedó cuando se dio cuenta de que su propia mujer y su hijo habíamos desarrollado un plan a sus espaldas y lo habíamos traicionado. Se enojó mucho, pero yo me rebelé. Así que empecé a organizar una gira musical con unos amigos. Y después de tener que pelearlo mucho, pues mi padre era tan famoso que todos los empresarios temían enfrentarse al gran maestro y por lo tanto no seguir su criterio. Con mucho esfuerzo conseguimos una pequeña gira lejos de nuestra casa, pero mi padre, no contento con eso, contrató unos claquiers para que abuchearan nuestro concierto. Evidentemente, el concierto fue un fracaso absoluto, pero quizás aquel hecho hizo que de mí rebrotara unas ganas mucho más impresionantes de hacer música, de las que ya tenía. Fue así quizás como estreché lazos muchos más profundos con mi madre, la cual la tenía como la persona más importante de mi vida, la que vertebraba todo mi ser, y siempre quería estar en su regazo, solicitando quizás una atención exagerada. Ella me daba todo mi equilibrio, todo mi centro, pero entonces un día ella enfermó y murió. Y fue entonces cuando yo me sentí imposibilitado de poder volver a amar, y empecé a caer en un vacío existencial, de sentir cosas que la sociedad nunca podría apoyar. Comencé a escribir una música que relataba mi estado de ánimo, que normalmente era del pasado. Pronto me di cuenta de que amaba a quien no debía, y por ello me sentía sucio, me sentía enfermo, y no cuajaba en la sociedad, que todo lo esperaba de mí. Sentía una atracción que me consumía hacia el amor desorientado. Sabía que tenía que luchar contra mi propia enfermedad, que me hacía ocultar pecados capitales propios de una mente enferma. Pero mi cuerpo me pedía, mi corazón latía por esas experiencias. Imaginad lo mal que lo pasé mientras no podía amar a quien me tenía robado el corazón, solo porque no era lo que se esperaba de una persona de mi época. Creo que en aquel momento acepté mi propia realidad y dedicarme por entero a ser un buen amigo de mis amigos. También me dediqué a partes iguales a la composición y a una de las grandes aficiones de mi país, el vodka. Pero un día, mi gran amigo Víctor Hartmann murió con 39 años. Además, para mí fue duro, pues la tarde anterior estuve paseando con él y se aquejó de un fuerte dolor en el pecho, al que yo no le di importancia. E incluso recuerdo que le quité preocupación. Pero la realidad, amigos, es que murió. Y me quedé solo, sin componer, bebiendo. Un tiempo después, unos amigos decidieron organizarle un homenaje. Habían realizado una exposición con algunos de sus cuadros, con algunas de sus obras, y contaron conmigo para componer para un piano diferentes músicas para los cuadros que se iban a exponer. Era una manera de hacer las paces con el destino y de demostrarle mi afecto a mi queridísimo amigo. Dejé la bebida y me dediqué por entero a la composición, siendo un gran éxito su estreno. En aquel momento es cuando la conocí a ella. Fue la primera de su género en gustarme, y me enamoré cuando estaba en Viena. Por fin la vida parecía que me sorprendía, pues había aceptado un puesto como director de la Ópera de Viena, convirtiéndome en un gran representante de la cultura y siendo muy admirado en la ciudad. A pesar de que tuve que demostrar mi cristianismo para entrar al puesto. Alma era preciosa. Podemos decir que yo caí enamorado de ella totalmente.
Me encantaba su manera de ser, su manera de reír, su manera de moverse, su olor, su piel, su conversación. Todo ese amor lo dejé escrito en un tema, el adagietto de la Quinta Sinfonía. Esa es la música que me llegaba al corazón cuando me pasaba todas las tardes enteras mirándola. Veía como el aire acariciaba su rostro. Fueron unos de los momentos más bonitos de mi vida. Esos atardeceres, donde se detenía el tiempo entre nuestros ojos. Creo que Alma sí que me quería, creo que me quería de verdad. Es cierto que ella era propensa a fijarse en gente como yo, gente artista, gente famosa, pero puedo estar seguro que en su corazón hubo algo de real. Ella hubo unos años que lo dio todo por mí, pero la vida es dura y trae sorpresas. Por aquel entonces teníamos 2 hijas, y yo escribí unos Lieder para un texto de Rücker, mis famosos Kindertotenlieder, que hablaban, en esencia, de cómo un padre enterraba a sus hijos. Alma no quería que me dedicara a esa composición, lo sentía como un tema delicado, y sintió una especie de premonición tétrica. Yo no hice caso. Y a los 2 años, desgraciadamente, se cumplió su premonición, y se murió nuestra hija pequeña. Yo me sumí en una profunda depresión, pues la había fallado a ella, y en definitiva, me había fallado a mí mismo. Ya entregué nuestro matrimonio cuando en esa depresión me desentendí del entierro de nuestra hija y le dije a Alma que vendiera nuestras propiedades y se encargara ella de enterrarla, pues yo estaba tan mal que no tenía fuerzas de enterrar a nuestra hija y decidí vagar por el campo todo el tiempo. No puedo culparla. Poco tiempo después, Alma se enamoró de un arquitecto y perdí su amor para siempre. Así que me fui a vivir solo de nuevo, y adquirí extrañas aficiones, por ejemplo el fútbol. Empecé a arbitrar partidos. Recuerdo una, en la cual me mandaba correspondencia a mí mismo, para comprobar cómo era de eficaz el sistema postal de mi propio país. Añadí más gustos a mi vida itinerante, y me aficioné a los coches. De hecho, me compré el primer todoterreno del mundo, que encargué para mí, me costó una fortuna. Pero tuve una desgracia muy gorda, que es que el mismo fin de semana que lo estaba probando, tuve un fatal y terrorífico accidente, y perdí 2 cosas ese día. Lo primero que perdí, obviamente, el coche, que quedó hecho trizas, destrozado, y lo segundo, un amigo mío clarinetista, que había venido conmigo y jamás me perdonó que en ese accidente perdiese 2 piernas. Fue así cuando fue pasando mi vida y me fui echando a perder, entre taberna y taberna, haciendo una vida de pecado. Incluso me batí en un duelo como un Don Juan, en peleas de navajas. Ya no se llevaban las espadas. E incluso una vez, con unos socios intenté montar un teatro. Ese negocio fracasó estrepitosamente, pues había gente que cuando la dificultad llamaba a la puerta no querían trabajar. Y es entonces cuando me di cuenta de que mi problema era ser un tonto con aspiraciones. Es en ese momento de mi vida cuando comencé una colaboración con Diaghilev en unos ballets nuevos, revolucionarios, siempre yendo un paso más para alejar la línea de lo esperado y revolucionar los corazones del público. No nos importaban si nos querían o nos odiaban. A veces, tengo que reconocer que nos bastaba con sembrar polémica. Llegó incluso un momento en el que en el estreno de La Consagración de la Primavera hubo una pelea a bastonazos entre gente que estaba a favor nuestra y gente que era totalmente contraria a lo que estábamos haciendo. Poco tiempo después viajé a América, pudiendo desarrollar mi trabajo en una gran tierra. Recuerdo que vivía a un par de manzanas de un compositor que había inventado una música llamada dodecafonismo, un sistema compositivo nuevo, el cual nunca me importó reconocer en público que me parecía repugnante mientras lo despreciaba. Nunca nos sentamos a hablar en la misma mesa, ni a tomar un café, entre colega y colega. Tengo que reconocer que yo por entonces tenía un fuerte carácter, y nada me importaba más que yo mismo. Si bien, una vez este hombre se murió, y tengo que decir que no sentó nada bien, me puse a hacer música en el estilo que él había inventado y desarrollado. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué culpa tengo yo, si fue justo lo que me pedía el cuerpo en ese momento? Estaba agotado y cansado, así que decidí tirarme una época alejado de la composición, junto a mi suegro en Busseto, en mi casa de campo, pues no había nada que me importara a mí en aquel momento. Mi empresario y mi suegro me alentaron de que me pusiera a componer en un nuevo proyecto. Lo hice, fue un éxito nacional. Es cierto que me puse a componer óperas, las hacía como churros, tenía una gran facilidad para componer, todo era muy fácil para mí. Si bien me gustaban mucho más las celebraciones, el vino, las fiestas, también la música. Pero oye, mucho mejor salir, mucho mejor beber y mucho mejor comer. Me va a parar. Me volví muy vago. Recuerdo una vez que estaba en mi cama tumbado, componiendo un aria, y se me cayó el pergamino al suelo, y, con tal de no moverme, preferí empezar a escribir otra aria de nuevo. Ese carácter mío que desarrollé, un poco de vagueza, provocó que muchos empresarios cuando me contrataban me ponían un matón en la puerta de mi casa, para que no me dejara salir. Era la única manera en la que yo me centraba en el trabajo y lo terminaba. Pero hubo un momento que dejé la composición, y la dejé para siempre. Pues, qué mejor trabajo que el que había encontrado.
Pues me hice crítico culinario, me pagaban por comer y por poner críticas, de si me gustaba o no. Eso era un chollo, eso era vida. Y es así como llega al final de mi vida. Sé que me falta decir cómo fue el final. No te quiero defraudar. Podría tener una muerte que esperas a la altura de esta historia. Y te podría contar muchas versiones de cómo fue. Que me clavé por accidente un bastón mientras dirigía en el pie y que con tal mala suerte se me astilló, provocándome una infección incurable, y que como no me lo dejé amputar porque tenía todavía esperanzas en convertirme en un buen bailarín, me morí a consecuencia de la gangrena. O de una manera parecida te podría contar que fue jugando al fútbol descalzo, que di un golpe con el pie y desarrollé un cáncer, pero que como era rasta no me lo dejé amputar aceptando mi destino. Tampoco te puedo contar que me ahogué intentando salvar a mi mujer, a pesar de que yo le tenía pánico al agua y mi mujer era profesional de la natación. Ni a decirte que después de una guerra, en un día de descanso, de celebración, salí al porche de mi casa a fumar un cigarrillo y un soldado americano que volvía borracho se asustó, se confundió y me pegó un tiro, asesinándome. Mi muerte tampoco fue al caerme de una ventana, a consecuencia de haberme sentado en ese alférez a sofocar el calor que me había provocado haber consumido. No, amigos, mi muerte habla de otra historia, una historia si cabe todavía más triste, llena de soledad, de una desesperanza anunciada por una vida, donde pude notar con la punta de mis dedos el placer del arte que parece olvidado, muerto, matado, por unas discográficas que devoran un mercado en el que prevalece y se deja entrever que es más importante el éxito comercial de la producción sencilla y barata, que no buscan ya talento ni creatividad, que no piden, sino que ofrecen para un público que se ha ido desensibilizando hasta llegar a no apreciarme. Claro es que nada ayuda. En esta soledad en la que me embarqué, sin componer y sin música, sin emociones transmitidas, de un tiempo pasado donde se dieron cuenta que la música era capaz de mover masas, donde incluso pensaron que la música te acercaba a Dios si es que existiera, se convirtió en una herramienta poderosa que algunos utilizaron para manipular a las masas y otros intentamos evocar un arte de expresión. Además, momentáneo y fugaz, que se pierde mientras ocurre. En ese panorama que parecía que, salvo 4 pinceladas de excepción, el cine era el único capaz de respetar mi memoria y mi historia, y en ello mantengo la esperanza de mantenerme vivo en un futuro ante el gran público. Desesperado me encontraba en el momento de mi muerte, cuando decidí coger mi pluma por última vez y embarcarme a escribir la obra que pondría punto y final a mi vida. La obra que intercambiaría en pago para que la muerte se satisfaciera, pudiendo así salvar mi alma. Aunque llegados a este momento no sé si ella también ha perdido la sensibilidad de poder apreciar mi obra, y también ha sucumbido a la banalidad de ingerir comida basura, sin apreciar la gran gastronomía elaborada que representaron mis grandes sabores aparentemente inalcanzables. Sé que, amigo, aún no sabes lo que ha pasado, y no te lo voy a decir. Solo decirte que tras mi escritura final, embarqué un camino. Quién sabe si de ida y vuelta. O a lo mejor no hay vuelta, el tiempo lo dirá, pero aún mantengo la esperanza de que, tal vez, el gran público pueda volver a humanizarse.